Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Hoy tenemos un invitado de primerísimo nivel. Él es primo del famosísimo Armando Hoyos. Sí, entendí la referencia. Es la versión evangélica del doctor Armando Hoyos. Estoy hablando de el teólogo, apologeta, impastor, profeta, apóstol y totor, Zacarías Piedras del Río. ¡Cállese! ¡Qué desagradable este tipo! ¡Lamezuelas, rascaespaldas, hereje! Bueno, Zacarías, pero no me trata así tampoco. Hoy, junto con Zacarías, analizaremos un glosario teológico. Queridísimo teólogo, cuéntenos usted en su infinita sabiduría, ¿qué es la hermenéutica? Hermenéutica. Dice y utilícese para uno referirse a un momento en que Hermes se pone a navegar. Hermes náutica. Bueno, no es eso exactamente. La hermenéutica es el arte y la ciencia de la correcta interpretación de un texto, específicamente, en este caso, del texto bíblico. Es tomar el texto y entender lo que el autor quiso decir, teniendo en cuenta su contexto histórico, su contexto cultural, pero sobre todo su contexto literario, lingüístico y teológico. Ahora bien, como una clave importantísima para la hermenéutica está tener en cuenta las figuras literarias. Si es una metáfora, un símil, una hipérbole, un antropomorfismo, es decir, para interpretar la Biblia no es acercarme a la Biblia y ¿qué me revela Dios en este texto?, sino conocer qué género literario es el que quiero interpretar y además de eso, qué figuras literarias puedo encontrar en ese género para entender realmente lo que quería decir el autor. Por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy la puerta, no está diciendo que él literalmente sea una puerta. Obviamente es un lenguaje metafórico. O cuando la palabra dice en los Salmos o habla de las alas de Dios, no quiere decir que Dios literalmente tenga alas como un pájaro. No, todo eso es simbólico. Así que hay que interpretarlo de esa manera. Pero tal vez lo más importante para una correcta interpretación hermenéutica es lo que se conoce como la analogía de la fe. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Para interpretar un texto bíblico yo debo ver el conjunto de la Biblia, el total de las escrituras. Los pasajes más difíciles se interpretan evidentemente a la luz de los pasajes más fáciles de interpretar. Por eso, si hay un pasaje que me está diciendo que por medio del bautismo soy salvo, pero tengo otros 20 pasajes que me dicen que el bautismo no salva, pues tengo que interpretar correctamente el que parece indicarme que el bautismo salva. Ese es el que está mal y no los otros 20. Eso es lo que conocemos nosotros como la analogía de la fe. Bueno, vamos con otro tema, doctor. ¿Qué le parece el concepto de omnipotente? Doctor, ¿qué es omnipotente, queridísimo? ¡Omnipotente! Dícese y utilícese para uno referirse a un objeto volador no identificado que va demasiado rápido. ¡Omnipotente! Bueno, no tiene nada que ver con eso, doctor, por favor. La omnipotencia divina tiene la siguiente definición. Es la capacidad inherente, absoluta e ilimitada de Dios para llevar a cabo todo aquello que es lógicamente posible y coherente con su carácter santo, sin depender de ninguna fuerza externa ni encontrar resistencia capaz de frustrar sus deseos. Es decir, el Señor todo lo puede conforme a su naturaleza, todo lo puede conforme a la lógica misma de su naturaleza. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, que nada puede detener al Señor. Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios pueda hacer absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que contradicen su propia naturaleza y su propia santidad. Por ejemplo, Tito 1:2 nos dice que es imposible que Él mienta, así que Él no puede mentir por su propia naturaleza. Eso contradeciría su naturaleza.
En 2 de Timoteo 2:13 nos dice que él no puede negarse a sí mismo, él no puede negar su propia naturaleza, y eso tiene que ver precisamente con este concepto. En Santiago 1:13 nos dice que él no puede ser tentado por el mal, por eso él no tienta a nadie. No puede, no es posible. En Deuteronomio 32:4 nos dice que él no puede actuar con injusticia. Todo lo que él hace es conforme a justicia. Entonces, si actuara injustamente o si mintiera, pues no sería Dios. Por eso es que no puede hacer esas cosas, porque contradicen su propia naturaleza, por lógica. Ahí es donde podemos debatir preguntas como, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que él mismo no la pueda levantar? Bueno, esto no tiene el más mínimo sentido. Contradice su propia naturaleza y su propia perfección. Por eso la pregunta está mal planteada. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? No, porque los círculos son círculos, no son cuadrados. Si son cuadrados, no son círculos. Entonces no tiene el más mínimo sentido. ¿Puede Dios crear un soltero casado? Pues no, porque los solteros son solteros y los casados, casados. Entonces, si vamos a ponernos a jugar con la lógica, pues ya encontraremos que no es posible que Dios haga esas cosas que contradicen la lógica o que contradicen su propia naturaleza. En este sentido hay que tener mucho cuidado con el teísmo abierto. ¿Teísmo abierto? Si no estoy mal, eso fue lo que gritaron en la independencia de Colombia. Teísmo abierto, teísmo abierto. ¿Sí fue eso o no? No entendí nada, pero estoy de acuerdo. No, doctor Zacarías, eso no es el teísmo abierto, no. El teísmo abierto es, digamos, una corriente teológica y filosófica que dice que el futuro todavía no existe y al no existir, pues es imposible que Dios lo conozca o que lo decrete. Sin embargo, eso es contrario a lo que dice la Escritura. Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que la versión de la omnipotencia del teísmo abierto es contraria a las Escrituras. Pero bueno, quiero preguntarle aquí al apologeta, al queridísimo apologeta, que es hipostática. Defínanos, hipostática. ¡Hipostática! Dícese y utilícese para uno referirse a alguien que tiene hipo y no se le quita. Hipostática. No. Eso nada tiene que ver con hipostática. Cuando hablamos de la hipostática, estamos hablando de una palabra griega que es la palabra hipóstasis, que quiere decir subsistencia individual, realidad personal. Cuando hablamos de la unión hipostática en Cristo, estamos hablando de que en Cristo subsisten dos naturalezas que son absolutamente diferentes, pero absolutamente inseparables, que no se pueden al mismo tiempo mezclar. Y sin embargo, Cristo es plenamente Dios, o verdaderamente Dios, y verdaderamente hombre. Las dos cosas al mismo tiempo. Está mal cuando uno dice 100% Dios y 100% hombre. Mal técnicamente, tampoco es que sea un pecado o una herejía. Técnicamente es más preciso decir que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso es la unión hipostática. El Concilio de Calcedonia lo definió así: uno y el mismo Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Muchas de las herejías actuales se dan precisamente por no poder entender este concepto, porque de hecho es un concepto que en sí mismo no lo podemos entender plenamente. Lo comprendemos, pero ¿cómo funciona en sí? Pues eso nuestra mente no es capaz de entenderlo plenamente, no alcanza hasta allá. Pero doctor, su eminencia, díganos por favor, doctor, ¿qué es la neumatología, queridísimo? Neumatología, ciencia que se encarga de estudiar las llantas y neumáticos y por qué se pinchan sin que uno sepa. No tiene que ver con neumáticos, no. La neumatología es la parte de la teología que estudia básicamente lo referente en la revelación hacia el Espíritu Santo. No podemos decir que es la ciencia que estudia el Espíritu Santo, porque ¿cómo vamos a estudiar al Espíritu Santo? No, estudia lo que la revelación de Dios dice acerca del Espíritu Santo. Es como la teología no estudia a Dios, ¿cómo vamos a estudiar a Dios? No, estudia lo que la revelación dice sobre Dios. En ese sentido, la neumatología es el estudio de lo que la revelación dice sobre el Espíritu. Pues de hecho la palabra neuma quiere decir viento y por eso viene
o está relacionada con la palabra neumático, y logía, logos, estudio, tratado del Espíritu. En lo que hay muchos errores comunes, como pensar que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza. Pero para nada, eso no es verdad. La Biblia nos enseña que el Espíritu piensa, el Espíritu ama, el Espíritu decide, el Espíritu se entristece, es decir, es una persona. También hay aquellos que niegan la divinidad del Espíritu Santo, pero es completamente contrario. Ver al Espíritu Santo como un ángel o como cualquier cosa menos Dios es una herejía. Hay que decirlo con palabras mayores. También exagerar su obra, casi que eliminando la obra del Padre y el Hijo, centrando todo el discurso eclesiástico solamente en el Espíritu, es un error, porque la función del Espíritu es glorificar al Hijo. Así que no podemos separar en nuestra predicación la obra del Espíritu de la obra del Padre y la obra del Hijo. Los tres están en igualdad de condiciones y cada uno en lo que se conoce teológicamente como la economía de Dios, es decir, cada uno tiene su propio papel y desempeña voluntariamente su propio papel en todo lo que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Pero también está mal minimizar su obra. Hoy hay muchas iglesias que no les gusta para nada hablar del Espíritu Santo y entre ellas algunas que tienen generalmente una buena doctrina, pero como hay otras que han exagerado en esto, pues ya no quieren ni hablar del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue guiando, sigue santificando, sigue consolando y sigue edificando a su iglesia todos los días. Pero vamos a un tema más profundo, queridísimo apóstol. ¿Qué significa la palabra metanoia? Cuéntenos. ¡Metanoia! Dícese y utilícese para uno referirse a alguien que no puede alcanzar sus objetivos. Metanoia. Ay, Dios mío. Zacarías, me estás haciendo quedar mal. La palabra metanoia es una palabra griega que se traduce al español como arrepentimiento y es supremamente importante. Etimológicamente es obviamente una conjunción de dos palabras. Meta, que quiere decir después de, cambio o transformación, y noia o nous, que quiere decir mente, entendimiento o forma de pensar. Es decir, metanoia es un cambio de mentalidad. Sin embargo, se disciernen tres elementos fundamentales en la metanoia. Número uno, un elemento intelectual. Yo antes pensaba diferente y ahora que me arrepiento y vengo a los pies de Cristo, pienso de una manera distinta. Número dos, un elemento emocional. El arrepentimiento no es simplemente un cambio de pensamiento o de opinión, sino también un cambio de actitud. Ahora, lo que siento es diferente y se acomoda a lo que pienso. Y número tres, hay un cambio volitivo, es decir, de voluntad. Como ahora pienso diferente y siento diferente, pues ahora hago diferente. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted ahora me predica sobre Cristo, pero me sigo comportando diferente, me sigo comportando como a mí me da la gana, entonces no hubo un verdadero arrepentimiento. Hay personas que solamente sienten remordimiento, pero no se arrepienten de sus pecados. Así que la metanoia es mucho más que simplemente sentir culpa o simplemente pensar distinto. Es un cambio de pensamiento, sentimiento y voluntad. Pero querido apologeta, eminentísimo apóstol, grandísimo tutor, cuéntenos qué es una epístola. Epístola, prima hermana de la pistola. No, por favor. Usamos el término epístola para referirnos generalmente a las cartas que hay en el Nuevo Testamento que nos dictan verdades eternas y han sido reveladas por el Espíritu Santo de Dios a los apóstoles y a los primeros cristianos que pues ellos mismos entendieron la revelación, ¿no? Ahora bien, las epístolas, si bien son cartas, no todas las cartas son epistolares. Hubo cartas que no entraron en el canon y podríamos considerarlas simplemente cartas, pero no epístolas. Las epístolas tienen un sentido revelativo. Es decir, hay que considerar varios elementos para tener en cuenta que esa carta es una epístola. En primer lugar, que tenían autoridad apostólica, eran autorizadas por uno de los apóstoles o escritas por un apóstol. Número dos, que enseñaban doctrina. No hay una epístola que no enseñe algo de doctrina, todas están hablándonos de doctrina. Número tres, que iban dirigidas a problemas concretos en diferentes lugares, congregaciones o problemas universales. Y número cuatro, que tienen un valor permanente para la iglesia de todos los tiempos. En ese sentido, las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento son
obviamente las únicas que tenemos. Bueno, queridísimo impastor y profeta, cuénteme usted, ¿qué es la Teodicea? ¡Qué desagradable! ¿Quién invitó a este entrevistador de pacotilla? Teodicea, forma en la que Teo contesta. Generalmente, Teo dice A. ¡Ay, Dios mío! No. La Teodicea es una disciplina filosófica que intenta explicar desde la perspectiva cristiana el origen del mal. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué incluso a personas bondadosas y que buscan al Señor no suceden cosas malas? ¿Cómo explicamos eso? En pocas palabras, la Teodicea estudia la relación entre Dios y el problema del mal. Teos, Dios, dique justicia. Teodicea. Tengamos en cuenta que la Teodicea nos dice que hay dos tipos de males. Están los males morales, es decir, las personas que moralmente manifiestan esa maldad, como asesinatos, guerras, corrupción, abuso, etc. Y hay un tipo de maldad que llamaremos maldad natural, cosas que no están en el hombre, sino que simplemente le suceden al hombre y que están fuera de las manos de nosotros en todo sentido. Estoy hablando de terremotos, enfermedades, huracanes, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Y existen varias respuestas a por qué hay mal y no todo es bueno, ¿no? Algunos dicen, bueno, es por cuestión de la libertad humana. Otros dicen, no, el mal en sí mismo no existe. El mal es la ausencia del decreto divino de Dios en su sabiduría y omnipotencia y omnipresencia, manifestándose en todas las cosas del mundo. Las cosas malas que pasan son consecuencias solamente del pecado. Y hay un tercero supuesto que dice, el mal que se ocasiona en la vida incluso de alguien creyente tiene como propósito que se cumpla el decreto divino, el plan de Dios. Así que el mal temporal no es más que un camino para llegar a un bien más grande y eterno. Sea como sea, lo importante es que tenemos argumentos filosóficos lo suficientemente fuertes para decir que la existencia del mal no contradice para nada la existencia de Dios. Pero en esta sí, yo sé que esta sí, Zacarías. Cuéntenos usted en su infinita sabiduría y su gran elocuencia, ¿qué es un sacramento? ¡Sacramento! ¡Claro que esa me la sé! ¡Sacramento! Ciudad capital de California. ¡Sacramento! No veo fallas en su lógica. Bueno, un sacramento es una ordenanza divina instituida por Dios, ¿sí? Y que está compuesta por algunos signos visibles. La palabra sacramento viene del latín, que es sacramentum, y que significa juramento solemne, promesa sagrada o un juramento de fidelidad. En pocas palabras, un sacramento es algo que el Señor nos invita a hacer para ratificar su pacto para con nosotros. Esa palabra sacramentum la usaron los primeros cristianos para traducir del griego la palabra mysterium. Entonces muchas veces que aparece en el texto mysterium o misterio, pues ellos lo tradujeron como sacramento. Y tiene que tener tres condiciones básicas. Número 1, instituido por Dios mismo. Número 2, debe tener un signo visible, algo que se vea, que selle ese sacramento. Y número 3, representa pues un pacto. Nuestros amigos romanistas tienen 7 sacramentos. Nosotros los cristianos protestantes tenemos solamente 2, la Cena del Señor y el bautismo. Específicamente los bautistas no usan mucho la palabra sacramento. Prefieren usar la palabra ordenanza, porque sacramento da algo así la impresión de que por medio de eso obtengo algo de la salvación. Es decir, me bautizo y es un sacramento y por lo tanto el bautizarme me asegura la salvación o puede contribuir para la salvación y pues eso puede llevar a confusiones. Nosotros creemos que la salvación es solamente por medio de la fe. Por eso generalmente no me escucharán a mí decir tanto sacramento, uso más la palabra ordenanza. Pero pues tampoco está mal decir sacramento. Esta sí, por favor, Zacarías. ¿Qué es un pacto? ¡Claro que sí! ¡Pacto! Pacto, ave acuática de tamaño mediano y cuyo pico es aplastado. Los más conocidos son el Pacto Donald y el Pacto Lucas. Ay, no. No, Zacarías, no.
Un pacto es un compromiso divinamente instituido entre Dios y el ser humano. Puede ser entre un grupo particular o puede ser a toda la humanidad o puede ser incluso a una persona. Dios mismo pacta por sí mismo, se compromete consigo mismo. Y esto es algo maravilloso. Hay dos palabras, una es en hebreo y otra es en griego. En hebreo es berit y en griego es diateké. Y las dos significan básicamente lo mismo: alianza, testamento, acuerdo, compromiso. Por eso hablamos del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es básicamente la misma idea. Me encanta que todo pacto es instituido por Dios mismo. Génesis, capítulo 17, verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Se dan cuenta cómo dice mi pacto entre mí? Se pone él primero, él no puede ir después. Y esa lógica de la redacción, que en español estaría mal, porque uno tiene que decir pondré mi pacto entre tú y yo. En español debería decir así, pero no puede decir así, porque aquí el que está instituyendo el pacto es Dios mismo. Y nadie puede ir antes de él. Incluso él sella el pacto con él mismo. En el caso de Abraham, puso los animales sacrificados al lado y lado, y es él el que pasa en medio de los animales, que era lo que ellos hacían. Cada uno de los firmantes del pacto pasaban en medio de los animales para decir, así como estos animales han sido partidos, si nosotros incumplimos este pacto, seremos destruidos, partidos por la mitad. Pero aquí no pasa Abraham, solamente pasa Dios. Por eso es Dios el que pacta con el hombre y no el hombre el que pacta con Dios. Si usted pacta con Dios, tenga mucho cuidado, eso está mal. Ahora, la mayoría de los pactos tienen cosas visibles, ¿no? Arcoíris como sello del pacto, la circuncisión, el sábado, el bautismo, la cena, etcétera. Son las evidencias del pacto. Y hay tres grandes pactos. Estamos hablando del pacto de redención intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvar al hombre, para crear una esposa para el Hijo. El pacto de obras, o los pactos de obras, pero el pacto de obras en general es uno solo. Y el pacto de gracia. Son los tres pactos. Ahora, si hablamos de pactos específicos, podríamos hacer una lista de 7 pactos en la palabra de Dios, comenzando obviamente por el pacto de redención, el pacto adámico, noético, abrahámico, mosaico, davídico y el nuevo pacto. Ese pacto que usted hizo para allá en la iglesia, donde le dijeron haga pacto con Dios para que el Señor le regale una camioneta, es un pacto de mentiritas. Eso no funciona, ¿no, señor? Y este es el último término. En este sí, por favor, Zacarías, en este sí. Dígame qué es la expiación. Esa es un poco más difícil. Expiación. Haber sido novio de Pía, que vivía en Sión. Expiación. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Y eso que es el más grande teólogo de todos los tiempos. No puede ser, no puede ser. La expiación es el acto redentor por el cual Jesucristo mismo, mediante su obediencia al Padre y su perfecta muerte en la cruz del Calvario, eliminó por completo nuestra culpa del pecado, satisfaciendo las demandas de justicia divina y asegurando la reconciliación entre Dios y los creyentes. Tapo remacho y no juego más. En hebreo hay un solo término para expiación, que es el término kapar, que quiere decir cubrir, reconciliar o quitar la culpa. En griego hay 3 términos que están en el Nuevo Testamento. Hilasmos, que quiere decir propiciación, catalaje, que quiere decir reconciliación, y litrón, que quiere decir rescate o redención. Cualquiera de los términos nos está hablando básicamente de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la expiación tiene 5 características fundamentales que no podemos ignorar en ningún momento. Característica número 1 es sustitutiva. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos sustituyó. Número 2 debe ser penal. En el verso 5 del mismo Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, la muerte en la cruz no fue meramente simbólica, sino realmente fue un pago judicial, legal. Es una expiación penal. Número 3 es propiciatorio. Y lo dice la Biblia. Romanos 3:25. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte de Jesús satisface la justicia divina.
satisface precisamente la ira santa de Dios. La ira de Dios cayó sobre Cristo aunque Él no la merecía, para que no cayera sobre nosotros. Número 4 es reconciliadora. Romanos 5:10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de Cristo, nosotros y el Padre hemos sido reconciliados. Lo único que tenemos es que creer en Cristo. Y número 5 es redentora. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La expiación en la cruz del Calvario no hizo simplemente posible la salvación, la hizo una realidad, la aseguró efectivamente para aquellos que creen en Jesucristo, que creemos en Jesucristo, para aquellos por quienes Él murió. Así que este es uno de los temas más importantes de toda la Biblia. Bueno, Zacarías, muchas gracias por nada. No me vuelve a invitar, por favor. ¿Qué tipo tan desagradable? ¡Hereje! ¡Apóstata! ¡Falso maestro! ¡Cashluna! Si usted aprendió algo en el día de hoy, colóquelo aquí en la caja de comentarios. Si tiene algo que decirle a Zacarías, también salúdelo aquí. Si quiere más videos de estos, escríbalo aquí. Si tiene algún tema o algunas palabra que usted no haya entendido en todo lo que hablamos muchas veces de teología en nuestros canales, pues también escríbelo aquí y seguramente la incluiremos en el próximo glosario. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.